Hola, este video es el sexto de la serie de cálculo de límites y en este caso vamos a trabajar con funciones trigonométricas. No es el último de los videos, nos quedan todavía dos más, tal vez tres, pero bueno, vamos a dedicarnos exclusivamente a límites con funciones trigonométricas en este caso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se aplica el límite tipo del seno, el límite tipo de la tangente y el límite tipo del coseno. ¿Qué vamos a precisar para ver estos tres ítems, estos tres límites tipos? Primero que nada, vamos a tener que hablar un poquito del tema de unidades, porque cuando hablamos de seno, coseno y tangente, tenemos que tener en cuenta la unidad en la que vamos a estar trabajando para los ángulos. También tenemos que conocer mínimamente algunos valores típicos, algunos valores más conocidos de los senos, cosenos y tangentes de ciertos ángulos. Y por supuesto, lo último, conocer cuáles son estos tres límites tipos a los que me estaba refiriendo. Entonces, vamos a hablar primero de unidades. Cuando hablamos de ángulos, normalmente estamos acostumbrados a trabajar con los grados sexagesimales, es decir, aquellos que se dividen en 60 partes, en 60 minutos, y los minutos en 60 segundos. Lo clásico, 0 grados es un ángulo nulo, 90 grados el ángulo recto, 180 grados el ángulo llano, 270 sería si abarcáramos tres ángulos rectos, y volveríamos a 0 diciendo que tenemos 360 grados si damos una vuelta completa. Esta unidad de medida, el ángulo en grados, o sea, el grado sexagesimal, es el más común y es el que están generalmente acostumbrados a utilizar. Pero cuando hablamos de límites, por lo general se trabaja con otra unidad que es el radián. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. El radián es aproximadamente 57 grados. Y el radián se define como el ángulo este, que es el que abarca un arco cuya longitud es igual al radio. Es decir, si acá tenemos una circunferencia en la que tenemos marcado el radio, y sobre la circunferencia, es decir, en el contorno de ella, tomamos un arco, o sea, una porción de ella, cuya longitud sea exactamente igual al radio, entonces este ángulo es lo que se conoce como un radián. Ahora bien, la longitud a la que me hago referencia no es en línea recta, porque si esto fuera en línea recta, aquí tendríamos un triángulo equilátero y acá hablaríamos de 60 grados, no de aproximadamente 57, que es lo que vale un radián. ¿Sí? Es decir, esa longitud igual al radio es sobre el contorno curvo de la circunferencia. Entonces, ese ángulo es un radián. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cuántos radianes tengo en una circunferencia completa? Y bueno, fíjense que un radián me va a abarcar un arco que mide un radio. Entonces, ¿cuántos radios entran? 6,28 en toda la circunferencia. ¿Por qué 6,28? Porque recuerden que el perímetro de una circunferencia es 2 por pi por el radio. 2 por 314, que es pi, me da 6,28. O sea que el perímetro entero mide 6,28 veces el radio. Por lo tanto, el radio entra 6,28 veces. Así que si dividimos 360 grados, la vuelta completa, entre 6,28, nos va a dar 57 grados. Y eso es un radián. Ahora bien, vamos al siguiente punto. Algunos valores útiles. Vamos a detenernos un poquito en esta tabla. Esta tabla contiene los valores para seno, coseno y tangente para los ángulos más usuales. Los más usuales son estos: 0, 30, 45, 60, 90 y 180 grados. Ahora, si vamos a trabajar en radianes, vamos a ver un poquito por qué están estos valores que están aquí. Recién dijimos, mirando el dibujo este, que hay un radián en 57 grados. Y en una vuelta completa son 2pi radianes, porque entra 2pi veces el radio. O sea, ese 6,28 al que me refería hoy. 2pi veces. Así que entonces, 360 grados son 2pi veces. 180 grados va a ser pi veces, o sea, la mitad. Por lo tanto, 180 grados equivale a pi radianes.
porque son las veces que entra el radio, ¿sí?, en un ángulo de 180 grados sobre el contorno de la circunferencia. Ahora bien, si 180 grados son pi radianes, 90 grados van a ser la mitad, por lo tanto pi sobre 2. 60 es la tercera parte de 180. Si 180 es pi, 60 va a ser pi sobre 3 entonces. 30 es la mitad de 60. Por lo tanto, si 60 es pi sobre 3, la mitad de 60, que sería 30, es la mitad de pi sobre 3, o sea, pi sobre 6. Recuerden que si voy a dividir esto entre 2, multiplico 2 por 3 y nos queda 6. Y la mitad de 90 es 45, o sea que la mitad de pi sobre 2 es pi sobre 4. 0 grado y 0 radian coinciden. Así que entonces, lo que tenemos en esta tabla en cuanto a ángulos son las correspondencias para un mismo ángulo expresado en grados o expresado en radianes. Y aquí están los valores para ese ángulo de seno, coseno y tangente. Fíjense, en particular, la tangente de 90 no existe. O podemos decir que a medida que el ángulo tiende a 90, la tangente tiende a infinito. Y podrá ser negativo o positivo si lo hacemos por izquierda o por derecha. Pero tiende a infinito. Los demás casos son simplemente valores finitos y son estos que aparecen aquí. Cuando los necesitemos, vamos a recordarlos. Vamos a venir a esta tablita y nos vamos a fijar de su valor. ¿Cuál es? Bien. Y esto es lo otro que necesitamos saber. ¿Cuáles son los límites tipos que vamos a trabajar? Los límites tipo de forma trigonométrica. Los límites tipos estos están en la tabla que manejamos al principio, hace unos 3 videos atrás, donde dimos la lista de los límites tipos. Teníamos este y este. Esos están en la tablita. Ahora bien, ¿qué significa esto? Para empezar, numerador y denominador son infinitésimos en todos los casos. Por lo tanto, que un límite que sea un cociente de infinitésimos me tienda a 1, significa que numerador y denominador son equivalentes. O sea que si yo tengo esto como dato, y sé que esto tiende a 0 y esto también, porque seno de 0 es 0, fíjense en la tablita, el seno de 0 es 0, y x tiende a 0, esto es 0 sobre 0. Esto es una indeterminación, 0 sobre 0. Pero lo importante no es que sea una indeterminación, es que esto es un infinitésimo y esto también. Estoy dividiendo dos infinitésimos y el resultado de ese límite me da 1, por lo tanto son equivalentes. O sea que uno puede sustituir al otro. Quiere decir que si x tiende a 0, que es en este caso lo que tenemos en el límite, el seno de x es equivalente a x. O sea que este es equivalente a este. Si en lugar de trabajar con x trabajamos con f de x, en lugar de poner aquí x, ponemos f de x, decimos que si f de x tiende a 0, el seno de f de x, que es lo que dice acá, va a ser equivalente a f de x. Y esto es lo que vamos a hacer en la práctica. Esta columna muestra la fórmula del límite tipo. Esto muestra el significado de eso. Y esto es lo que en la práctica vamos a hacer. Nosotros no vamos a trabajar solamente con x, sino que con funciones de x. Por lo tanto, es más práctico trabajar con f de x que con x. Ahora bien, veamos el segundo caso. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Y es la misma situación. Si recordamos aquí el valor de la tangente para 0 grados, es la tangente de 0, 0. Por lo tanto, esto tiende a 0 y esto también. Son dos infinitésimos que los estamos comparando, estamos dividiendo y haciendo límite. Y el límite dio 1. ¿Sí? Esto está en la tabla esa. En un video posterior vamos a hacer las deducciones de por qué da 1 ese límite. Y lo mismo con los otros casos. Vamos a ver teóricamente por qué pasa eso. Pero lo importante aquí es que si ese límite me da 1, ambas expresiones son equivalentes. O sea que x, si tiende a 0, tangente de x va a ser equivalente a x. Y acá, claro, estas tendencias a 0 son siempre con radianes. O, como es 0 en este caso, podría ser con grados sexagesimales. No habría problema ninguno. Pero lo correcto es trabajar con radianes. ¿Sí? Lo correcto es usar radianes. Porque si bien se cumple con 0, pero hay una realidad. Porque x es 0 grado también.
pero si ya tenemos expresiones donde la x puede tomar otra forma, o llegáramos a tener un polinomio o alguna otra cosa, ya en grados la cosa se complicaría. Así que vamos a trabajar solamente con radianes. Bien, este otro límite en realidad no me da 1, me da un medio. Lo que se puede interpretar es que si esto es un infinitésimo y esto también, este x al cuadrado lo llevamos con el 1 medio y decimos x al cuadrado sobre 2 y ahí encontramos la equivalencia. Es decir, que el 1 menos coseno de x va a ser equivalente a x al cuadrado sobre 2, o sea, 1 medio de x al cuadrado. Lo podemos interpretar de esa forma. Veamos que esto también es un infinitésimo, porque el coseno de 0 vale 1. Entonces, tenemos 1 menos 1, eso tiende a 0, y 0 al cuadrado es 0, o sea que es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Estamos dividiendo dos infinitésimos. Me da finito, por lo tanto, teniendo en cuenta esa corrección con el 1 medio, podemos decir que son equivalentes las expresiones. O sea, no esto equivalente a esto, pero sí que 1 menos coseno de x es equivalente a la mitad de x al cuadrado, que es lo que dice aquí. Si sustituimos en lugar de x, colocamos f de x, nos va a quedar esta expresión que está acá, y esto es lo que vamos a usar en la práctica. Así que entonces, en resumen, y pensando desde un punto de vista práctico, ¿qué necesitamos saber en cuanto a los límites tipos? Es que si tenemos una función que tiende a 0, ya sea con seno, con coseno o con tangente, si es seno de esa función, simplemente dejamos la función, porque el seno no se consideraría. Lo mismo pasa exactamente con la tangente. Y la diferencia que hay con el coseno es que si la expresión tiene la forma de 1 menos coseno de una función, eso equivale al cuadrado de la función sobre 2. En este caso, va a pasar así, que tiene que estar escrito de esta forma, para que me quede un 0, que es lo que puede llegar a causarme una indeterminación. Porque si el coseno de una función fuera 0, 1 menos 0 tendería a 1, no tendría un 0, y probablemente no me aparezca la indeterminación 0 sobre 0, que es la más frecuente que aparece en estos casos. Así que entonces, lo importante a recordar es esto, ¿sí? Si es seno de una función que tiende a 0, equivale a la función. Si es tangente, lo mismo. Y si es 1 menos coseno de la función, nos queda el cuadrado de la función sobre 2. Ese sería el equivalente. Veamos el primer ejemplo. Un ejemplo con tangente. Este ángulo es pi sobre 8. Recuerden que pi eran 180 grados. Si estos son 180 grados, pi sobre 8 va a ser 180 dividido 8, o sea 22,5. 2 por 22,5 son 45 grados, o sea que la tangente de 45 grados es la que necesitamos saber. Tangente de 45 grados estaba en la tablita, ¿sí? Creo que no es la transparencia que sigue, sí, es la transparencia que sigue. Vale 1. Fíjense que para 45 grados la tangente vale 1. O sea, pi sobre 4 como ángulo tiene un valor de tangente de 1. ¿Por qué digo pi sobre 4 si tendría pi sobre 8? Porque es 2x. O sea, el doble de pi sobre 8 es pi sobre 4. O sea que acá dice tangente de pi sobre 4. Tiende a 1. Entonces tenemos tangente de algo que tiende a 1. ¿Sí? Tangente de un ángulo, perdón, tiende a 1. Logaritmo de eso que tiende a 1 es 0. ¿Sí? El logaritmo de 1, recuerden que es 0. ¿Sí? Aquí tengo tangente de 45 grados, es 1. Logaritmo de 1 es 0. Y aquí lo mismo, tengo tangente de 45 grados, que es 1, menos 1 es 0. 0 sobre 0, indeterminado. Bien, vamos a copiar este límite de nuevo aquí y lo vamos a resolver. Aquí tenemos una expresión que tiende a 1. Y cuando dimos el límite tipo logarítmico, habíamos dicho que logaritmo de una función que tendía a 1 era equivalente a esa función menos 1. Y nos queda esto que está acá. Aquí en este caso, en realidad, la resolución es inmediata. Es más, ni siquiera llegamos a utilizar el límite tipo, porque tenemos un cociente de dos expresiones exactamente iguales. Si no nos hubiéramos dado cuenta de eso, aquí lo que podríamos decir es lo siguiente, que tenemos 0 sobre 0, pero eso no nos lleva absolutamente
a nada. Entonces, en realidad, en este caso lo que estoy haciendo no es aplicar el límite tipo logarítmico, simplemente estoy resolviendo un límite con tangentes. Sencillo, común y directo, donde tengo dos expresiones iguales que se cancelan y me dan 1. Nada más que eso. Veamos este otro ejemplo, donde sí vamos a aplicar el límite tipo. Tenemos una tendencia a 1 del seno del logaritmo de x sobre logaritmo de x. Si x tiende a 1, esto es logaritmo de 1, eso tendría a 0. Y seno de 0, habíamos visto que tendría a 0. Logaritmo de 1 es 0, o sea que 0 sobre 0, indeterminado. Y acá usamos sí el límite tipo. Seno de una función que tiende a 0, quitamos el seno y dejamos solamente la función. Ahora sí, son dos funciones iguales, cancelamos y nos queda 1. Recuerden lo que decía recién, el seno de 0 es 0. Lo puse aquí para recordar. Entonces, nos queda esa expresión, ¿sí? Seno de 0 es 0, 0 sobre 0, indeterminado. Entonces, como esa función tendía a 0, quitamos el seno y nos queda el logaritmo de x sobre el logaritmo de x, y eso es 1 porque son dos expresiones iguales. Veamos este ejemplo más interesante. Tenemos un producto en el límite. 4x por cotangente de 5x. ¿Qué es lo que pasa aquí? La cotangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, si x tiende a 0, esto tiende también a 0. La tangente de 0 es 0. Y la cotangente, por ser la inversa, 1 sobre algo que tiende a 0, va a tender a infinito. Y 4 por 0 es 0. Por eso nos queda 0 por infinito, que es indeterminado. Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos? Bien, escribimos, en lugar de cotangente, aquello a lo que es equivalente. Es decir, cotangente es, por definición, la inversa de la tangente. Entonces, en vez de poner multiplicando cotangente, ponemos dividiendo la tangente, que es exactamente lo mismo. Y ahora sí, tenemos la tangente de una función que tiende a 0. Por lo tanto, aplicamos el límite tipo, quitamos la tangente del camino y nos queda solo 5x. Cancelamos x con x y nos queda 4 quintos. Veamos este otro. Aquí tenemos un monomio por el seno de un ángulo sobre la tangente de otro ángulo. Si x tiende a 0, 7 por 0 es 0, por lo que sea va a dar 0. Y como esto tiende a 0, la tangente de 0 también es 0. 0 sobre 0 es indeterminado. Bien, entonces vamos a resolverlo aplicando el límite tipo. Este es el límite original que lo copiamos aquí para empezar a operar. Seno de algo que tiende a 0, quitamos el seno, nos queda solamente aquello que tendía a 0. Tangente de algo que tiende a 0, se nos va la tangente y nos queda solamente eso que tiende a 0. Multiplicamos 7x por 4x, 28x al cuadrado. Cancelamos x cuadrado con x cuadrado y nos queda 28 novenos. Veamos este otro caso que es con coseno. Recuerden que con coseno el límite tipo era de que 1 menos coseno de una función que tendía a 0 era el cuadrado de esa función sobre 2. En este caso vamos a ver primero que esto sea indeterminado. Si x tiende a 0, coseno de 0 valía 1. 1 menos 1 es 0, tangente de 0 es 0, o sea que nos queda 0 sobre 0. Fíjense lo que decía recién. Para 0 grado o 0 radian, el coseno vale 1. Y lo otro que teníamos que era la tangente de 0 es 0. Así que entonces tenemos una determinación 0 sobre 0. 1 menos 1 es 0 y tangente de 0 es 0. Y esto es indeterminado. Así que entonces, si recordamos este límite tipo, lo vuelvo a escribir aquí, es el de abajo de todo. Tengo una función que tendía a 0, ¿sí? La del numerador estoy hablando, porque es 4 por 0, o sea, 1 menos coseno de algo que tiende a 0, ¿sí? Fíjense que tengo 1 menos coseno de algo que tiende a 0, es equivalente a eso que tendía a 0 al cuadrado sobre 2. Es decir, va a tender a ¿qué? Lo vamos a sustituir por ¿qué? Por eso que tendía a 0, que es 4x, elevado al cuadrado, nos queda 16x al cuadrado sobre 2. Y en el caso de la tangente, quitamos simplemente la tangente, porque como tiende a 0 es equivalente al ángulo, o sea 2x al cuadrado. Ahora sí, tenemos una división
entre 2x al cuadrado, multiplicamos el 2 con el 2x al cuadrado, que eso nos va a dar 4x al cuadrado, cancelamos los x al cuadrado, nos queda 16 cuartos y eso nos da 4. Y de esa forma entonces queda terminado este límite. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos de nuevo senos, cosenos, senos y tangentes. Tenemos una suma, seno de un ángulo que tiende a 0 da 0, tangente de un ángulo que tiende a 0 da 0, 0 más 0 es 0, o sea que el numerador es 0, y la tangente de un ángulo que tiende a 0 es 0. 0 sobre 0 habíamos visto que era indeterminado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, aplicamos el límite en cuestión, el límite tipo. Seno de algo que tiende a 0 es equivalente a eso que tendría a 0. Tangente de algo que tiende a 0, tanto aquí en numerador como en denominador, lo mismo. Es decir, quitamos la tangente de la expresión. Y ahora sí, 3x más 2x son 5x sobre 10x. Cancelamos las x y nos queda 5 sobre 10. Y simplificamos porque ambos números son múltiplos de 5. 5 sobre 5, 1, 10 sobre 5, 2. Y de esta forma queda terminado entonces este límite. Y veamos este otro, que parece espantoso, pero van a ver que no es tanto. Es más la apariencia que lo que es en realidad. Aquí tenemos un límite con expresiones trigonométricas que involucran seno y tangente, pero la variable tiende a más infinito. Entonces, analicemos parte por parte. 2 por algo que tiende a infinito. 3 sobre algo que tendía a infinito tiende a 0. Seno de 0 es 0, más 1, 1, y logaritmo de 1 tiende a 0, que es lo que dice aquí. Vamos a ver qué pasa con el denominador, con el divisor este. X tiende a más infinito, por 4 tiende a infinito. 5, que es un número, sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Tangente de 0 tiende a 0. Más 4, 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Menos 2 nos queda 0. Así que tiende también a 0 el denominador, 0 sobre 0 es indeterminado. Vamos entonces a plantear la resolución de este límite. ¿Qué vamos a hacer primero? Copiarlo, que es lo que está acá, y empezar a aplicar lo que conocemos y lo que tenemos como herramienta. Tenemos que este término, seno de 3 sobre 2x, tendía a 0, dijimos, porque este ángulo tendía a 0. Entonces tengo logaritmo de 0 más 1, o sea, logaritmo de algo que tiende a 1. Había un límite tipo que nos permitía sustituir esta expresión por ese algo que estaba aquí, o sea, por esta función menos 1. Entonces, si a esta función que está entre paréntesis rectos le restamos 1, este 1 se va y nos queda solamente seno de 3 sobre 2x y además, por supuesto, que se va el logaritmo. Recuerden, cuando dimos el límite tipo logarítmico, quitamos la L del logaritmo y le restamos 1 a la función a la que le estábamos aplicando el logaritmo. En este caso, eliminamos el 1 y listo. En el denominador tenemos aquí una función que tiende a 0, porque era 5 sobre algo que tiende a infinito. O sea que esto tiende a 0. Y tangente de algo que tiende a 0 se puede sustituir, es equivalente al ángulo ese que tiende a 0. Quitamos la tangente del camino. Y además, como acá tenemos una raíz cuadrada y probablemente dentro de un ratito apliquemos conjugadas, a este 2 lo elevamos al cuadrado y nos queda 4 para poder colocarlo dentro de una raíz cuadrada y poder después utilizar claramente la fórmula de las conjugadas. ¿Qué hacemos ahora? Como este ángulo que está aquí del seno tiende a 0, ya que 3 sobre infinito tiende a 0, seno de 0 es 0, podemos poner el equivalente que es simplemente el ángulo, porque el seno de algo que tiende a 0 es simplemente eso que tendía a 0. Y aquí en las raíces lo que estamos planteando es un común denominador para poder juntar estos dos términos. Entre el 5 sobre 4x y el 4 este, podemos extender la barra si multiplicamos el 4 por 4x, haciendo 4x de común denominador, y de esa forma nos queda todo como una sola división. 4 por 4x es el 16x que está aquí. Entonces ahora vamos a sacar un poquito en limpio lo que tenemos. ¿Sí? Vamos a dejar, fíjense qué fue lo que hicimos hasta el momento. Simplemente borramos el primer renglón donde estaba esta indeterminación planteada y copiamos lo anterior un poquito más arriba para ganar espacio. Fíjense que no agregué nada nuevo. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Bueno, por un lado, lo del numerador queda igual, no le afectamos de ninguna forma. Pero aquí tenemos una resta de raíces, por lo tanto vamos a aplicar la regla de la conjugada. Es decir, vamos a aplicar la formulita de la conjugada. ¿Cómo era eso? Teníamos una resta de raíces y eso lo sustituíamos por la resta de las expresiones subradicales
Es decir, esta división que está acá, 5 más 16x sobre 4x, le restamos este 4, es lo que dice acá, sobre la suma de estas cantidades que están bajo las raíces cuadradas con sus raíces cuadradas correspondientes. Es decir, la suma de raíces. Copiamos esto, por lo tanto, aquí abajo, solo que en lugar de ser menos, ahora pasa a ser más. Y fíjense una cosa, que como aquí tendía a más infinito, este 5 ya no lo copié, porque el 16x es equivalente al 16x más 5 que teníamos acá. Por eso fue que no puse un igual, sino que puse un equivalente, porque cambié por ese motivo. ¿Sí? Dejé el 5 fuera de lugar. Ahora bien, ¿cómo sigue esto? Con todos estos pasos. Miren cómo es la cosa. El numerador quedó igual. Aquí tenemos una resta de una fracción menos un 4. Hacemos como un denominador nuevamente. 4 por 4x queda 16x. Como está restando queda menos 16x, que es lo que pusimos aquí. Y de lo que está aquí abajo en el denominador, 16x con 4x, cancelamos las x, 16 sobre 4 es 4, por eso nos quedó raíz de 4. La otra raíz de 4 es la que ya teníamos aquí. Y tenemos entonces este paso. ¿Cómo sigue ahora? Vamos a simplificar un poquito la expresión. 16x con 16x, como son de signos opuestos, se cancelan y solamente queda el 5 en su lugar. Aquí raíz de 4 es 2, raíz de 4 también es 2, 2 más 2 es 4, por eso colocamos este 4. Y tenemos aquí entonces este cociente, donde tenemos esta división sobre todo esto otro que también es una división. Entonces vamos primero a trabajar con esta división. Esta división era una fracción sobre 4. Por lo tanto, vamos a multiplicar el denominador de la fracción por 4. De ahí que 4x por 4 nos queda 16x. Y ahora sí tenemos una división de fracciones. Lo que hacemos es multiplicar a la segunda fracción, pero invertida. El 16x pasa para arriba, el 5 queda abajo, y la primera fracción mantiene su orden, el 3 arriba y el 2x abajo en el denominador. Ahora sí, cancelamos las x y hacemos las operaciones. 3 por 16, 48, 5 por 2, 10. Como ambos números son pares, dividimos todo entre 2, la mitad de 48 es 24 y la mitad de 10 es 5. Y con esto damos por finalizado este video sobre límites de tipo trigonométricos. Espero haberles sido útil. Como siempre les digo, si tienen preguntas pueden hacerlo en la cajita de comentarios, que a las órdenes con mucho gusto las voy a responder. Un gran abrazo para todos.